Divino rollo número 21. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, hijo divino, todo lo sé que estás preocupado por el viaje a China, todo se hará, tal como te lo he indicado, viajarás a bordo de un buque, y quiero que te vayas trabajando como ayudante de cocina. Sé, hijito, que posees infinitos conocimientos, para desempeñarte en otros trabajos, deseo que así sea, para demostrarle al mundo, una vez más, que el Eterno Padre Jehová, ama la divina sencillez, por sobre todas las virtudes. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos, todas las divinas instrucciones te las daré por divino borrador, todos los borradores, los llevaremos al bendito Oriente, deben ser estudiados por los honorables Dalai Lamas, así lo deseo, porque escrito está, que los humildes son siempre los primeros ante el Divino Padre, tu Divino Padre Jehová, no puede premiar a la soberbia, no puede premiar a quienes han engañado al mundo, por maldita causa de ambición económica. Sí, hijo divino, así es, me refiero a la maldita roca del egoísmo humano, me refiero a esta ramera, que a lo largo de su maldito reinado, ha hecho malditos pactos con pasajeros reyes, les ha bendecido sus malditas coronas, bendice en mi santo nombre, las malditas armas, con que se matan mis inocentes hijos. Sí, hijo divino, así es, ningún demonio que ha violado mi divina ley de amor, pasará más allá del año 2001, la llamada Iglesia Católica, es la mayor roca del egoísmo humano, que mi rebaño ha conocido, es la que menos cree, en lo que enseña, será llamada roca, por toda eternidad, y su maldito nombre, será sinónimo de maldición. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos, por lo tanto prepararemos el viaje, pronto llegará una divina carta, ella viene de la embajada china, nada se opondrá en tu glorioso camino, llegarás a la China protegido por tu Santísima Trinidad, la misma que te protegerá de todo peligro del mundo. Escrito fue, que ningún ser humano, osará tocarte un pelo de tu divina cabeza. Sí, hijo divino, así es y así será por siempre jamás. En esta divina parábola, se encuentra la divina continuidad de tu divina misión, pues, al dirigirte al mundo, dirás, yo no he venido a perturbar al mundo, yo he venido a juzgar al mundo, el mundo me conoció por el divino fruto de la intelectualidad, pues por las divinas escrituras me conoció, ellas enseñaron al género humano, en todos los idiomas que el divino primogénito volvería, por lo tanto, por la gloria de mi divino Padre Jehová, fueron advertidos, solo los que tienen la conciencia cargada de pecados, temen mi divina llegada, mas, los limpios de corazón, me reciben con alegría de niños, de ellos es el infinito, ellos serán los primeros en recibir mi divina añadidura, pues siendo el divino Padre Jehová, el infinito mismo, mis humildes hijos serán los primeros en llegar a las lejanas galaxias, en las deslumbrantes naves plateadas que reducido número de hijos lo hará. En divina comparación al número de mi rebaño terrestre, todos querrán ser los primeros en viajar en los llamados platillos voladores, pero escrito fue, que muchos serían los llamados y pocos los escogidos. Sí, hijo divino, así es y así será por siempre jamás. La ciencia del bien, es la principal causante del dolor espiritual que el mundo deberá enfrentar. El maldito dinero era su Dios, y escrito fue que solo se debería amar al divino Dios viviente, al eterno Padre Jehová, y no a falsos y pasajeros dioses, que solo ilusionan por un instante, al espíritu humano. Mas, escrito fue, que ni un divino instante, se debería dejar de amar, al Creador de toda vida. Sí, hijo divino, así es, tal como tú divinamente lo piensa, es 1000 veces preferible vivir en la más inconcebible pobreza, que dejar de amarme, aunque sea un microscópico instante, en el tiempo terrestre. No me refiero, hijo divino, a la maldita adoración material, ella ha traído el más grande atraso espiritual, a mis hijos, mis divinas escrituras nunca enseñaron eso. Pues el mismo error cometieron, los malditos dioses faraones, del pasado terrestre. Mi divina adoración consiste en una vida honrada y de honrado trabajo, es el único templo que jamás se reduce a polvo, es el único camino que conduce a la gloria infinita, te ganarás el divino pan, con el sudor de tu frente, dice mi divino mandato, y es por lo mismo, que fue escrito, por el fruto se conoce el árbol,
es decir que por el trabajo de cada uno, se sabrá hasta dónde puede llegar particularmente un divino hijo en las lejanas galaxias, porque te diré hijo divino, que será tal, el divino entusiasmo, con que la humanidad terrestre recibirá a las primeras naves plateadas, que muchos partirán de este mundo, antes del tiempo prometido, tal será la divina impresión, que este divino acontecimiento conmoverá al mundo, mas, solo los humildes, los sufridos, los que jamás han escandalizado en la vida, serán los primeros en viajar al cosmos infinito, pues, escrito fue, que todo humilde y sencillo, es grande en el reino de los cielos, y los que me han olvidado, los que han explotado a mis hijos, ilusionados en el maldito dinero, se engrandecieron en la tierra, pero se achicaron en los cielos, pues los tales, se quedarán en la tierra, sí hijo divino, así es y así será hasta la consumación de los siglos, sí hijito, así es, los que violaron mis divinos mandamientos, no serán resucitados a la carne inmortal, pues se alimentaron durante la vida, de filosofías pasajeras, sí hijo amoroso así es, el hijo terrestre sabía que solo el Señor daba vida eterna, pues así le fue enseñado, y aún sabiéndolo, me dio las espaldas, solo cuando sus propias vidas estaban en algún peligro, por necesidad material, se acordaba de mí, mas mi divino mandato enseña que debería honrarme durante toda la vida, no por instantes, ni por conveniencias pasajeras, me refiero hijo divino a los malditos juramentos terrestres, producto de la desconfianza que el maldito dinero, creó en mi divino rebaño, pues si el mundo se hubiera guiado por mis divinos mandamientos, no existirían los llamados juramentos, pues, mi divina palabra, unifica, junta todos los pensares, nadie es dejado fuera, pues yo no hice ni ricos ni pobres, yo no los he dividido, el maldito dinero es el causante de ello, me refiero hijo divino, al dinero obtenido por maldita explotación, no al dinero que se ha ganado con el sudor de la frente, porque este dinero, se ganó soportando un yugo, se ganó en doloroso silencio, sí hijo divino así es, todo aquel que solo se conformó con lo que le dio su propio trabajo, salvo es, porque no tuvo tentación de ambición, respetó mi divina ley, mas, aquel o aquellos que huyeron de la llamada civilización terrestre, mas, salvos son, mayor es su divino mérito, más grandes son en los reinos de los cielos, porque se cuidaron de la ciencia del bien, respetaron mi divina advertencia, cuídate del árbol del bien, no pruebes su fruto, porque solo es una ilusión, y en mi divina morada, donde todo es eterno, la ilusión es desconocida, pues allí, se vive un divino presente perpetuo, allí nadie envejece, todo es divina alegría de niños, nadie conoce el sufrimiento, ni ninguna pasión, pues esas virtudes de la imperfección, pertenecen a los microscópicos mundos, llamados mundos de la carne, mundos mortales, mundos pasajeros, a los cuales van los espíritus, en sus primeras evoluciones, son solo pasajeros galácticos, que deben rendir divina cuenta al término de su viaje, pues existen infinitas clases de materia, como infinitos son los planetas, el conocer determinado planeta, es solo una microscópica experiencia para el espíritu, jamás lo sabrá todo. Pues mi divino universo expansivo pensante, siempre se expande, pues toda criatura contribuye a ello, con sus propias ideas, y nadie vive sin hacer divino uso de ellas, es por eso, que cada uno de mis hijos, lleva su propia eternidad, en sí mismo, y a la vez, lleva la infinita expansión del infinito universo, todos son divinos constructores, hasta los indebidamente llamados animales, yo, tu divino Padre Jehová, no creé animales, creé hermanos en una sola carne, pero con infinitos y diferentes libres albedríos, en la divina prueba de la vida de toda carne, sí hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos, esto significa que para ser salvo, nadie deberá comer más carne, el mundo fue divinamente avisado, hace ya muchos siglos, no comerás la carne de tu hermano dice mi divina ley, porque él también es mi hijo, él también merece, lo que tú también, crees merecer, es decir, la divina eternidad, los divinos animales también, llegarán a ser divinos soles de infinita sabiduría, la criatura humana también fue animalito, en remotísimas épocas de la tierra, también fue chiquitito y humilde, para llegar a ser grande, en el reino de los cielos,
escrito fue que los humildes son los primeros en ver la divina gloria, y quien niegue a la divina humildad, niega su propia entrada en mi divino reino de la luz. Nadie jamás ha penetrado, más allá, de sus propias ideas, es decir que solo las conciencias limpias, llegan a los colosales paraísos, pues existe mutua y divina atracción magnética espiritual entre espíritu y materia. Esta divina atracción es amorosa, pues ambos, materia y espíritu nacieron juntos y marchan juntos, en el concierto eterno de los mundos. Lo contrario de esta divina ley, son las tinieblas, que no reconocen que solo existe un divino Padre Creador, que todo lo regula. Sí, Hijo Divino, así es, la divina creencia de todo niño, hace que todo exista y que todo se materialice, en las lejanas galaxias. Es por eso que fue divinamente escrito, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, pues con sus divinas ideas carentes de toda maldad, crean colosales paraísos, que llevan en sí mismo, la divina inocencia, el divino comunismo angelical, la divina filosofía del futuro. Pues, te diré, Hijo Divino, que de todas las filosofías, que han probado los hombres, la filosofía de los niños, es la única, digna de sobrevivir, es la única que quedará, pues solo con ella, se puede entrar en mi divina morada, no existe otra, y de existir otras, las tales, no son árboles plantados por el divino Padre Jehová, y de raíz serán arrancados. Me refiero a aquellas filosofías, que jamás han tomado en cuenta mis divinos mandamientos. Entre otras, se encuentran las llamadas políticas, pues con ellas los hombres se rigen, con ellas han confeccionado sus propias leyes, creando con estas ideas, colosales mundos. Estos mundos son otras infinitas semillas pensantes, que contienen en sí mismas, el mismo germen filosófico, con que fueron creados. Son mundos en perpetua lucha contra mi divina luz, pues provienen de padres, cuya causa produjo violación en mi divina ley de amor. Sí, Hijo Divino, así es y así será por siempre jamás. La ciencia terrestre, y el planeta mismo, son por lo tanto, virtudes materializadas, en la eternidad de los tiempos, es decir que cada microscópica e invisible idea, madura en la inmensidad de los espacios, como madura cualquier fruto en la naturaleza terrestre, pues escrito está, que para ser grande en los reinos de los cielos, hay que ser primero chiquitito y humilde, y nada más humilde que la divina constitución física de una idea. La idea es tan humilde, que su paso por la tierra, rumbo a los espacios infinitos, pasa desapercibida, aún por el propio creador de ella. Solo quedan en la tierra, sus pasajeros efectos, viajando al espacio, la causa, pues esta causa, dará lugar a otro mundo de causas, y cuya divina fuente, salió del divino hágase la luz, y la luz fue hecha, siendo los hijos microscópicos, los encargados, de hacer que todas las expansiones de las ideas, constituyan en sí mismo, y para sí mismo, en el divino universo expansivo pensante. Sí, Hijo Divino, así es y así será por toda eternidad. Las divinas causas sin excepción alguna, salieron de una sola, esta divina causa madre, salió de los divinos soles Alfa y Omega, que significan, principio y fin, es decir que ahora el género humano, sabrá todo, desde su propio principio, hasta más allá del nuevo mundo, es decir, más allá de la divina resurrección de toda carne. Sí, Hijo Divino, así es, tal como lo leo en tu divina mente, el mundo del futuro, excluye toda costumbre, aprendida en la pasajera filosofía, de la ciencia del bien, es decir del cortísimo periodo en la historia de la dimensión humana, en que un grupo de seres ambiciosos, enseñó la adoración al oro, es decir al dinero. Lo primero lo iniciaron, los malditos dioses faraones, y la continuó, la primera simiente humana, la primera semilla galáctica, los padres humanos del pueblo de Israel, porque como ves, Hijo Divino, mi primera simiente, nada tiene de la divina humildad de tu divino corderito. Los más humildes lo poseen, y los más humildes en tu planeta, son los honorables Dalai Lamas. No veo otros, que hayan preferido vivir totalmente aislados, no veo otros que vivan en la más inconcebible miseria, que antes tener que violar mi divina ley de amor. Todo el resto del mundo, vive ilusionado en la ciencia del bien, en las comodidades pasajeras que brinda el maldito dinero,
el yugo que han debido soportar mis hijos de los hombres del divino trabajo, porque la divina frase que dice, hijo del hombre, significa hijo del trabajo, y quien explote a mis humildes hijos a mí me explota, tu divino Padre Jehová, no le llama hombre, le llama demonio, sí hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos, la divina ciencia celeste, todo lo explica como jamás ciencia alguna ha podido hacerlo, esta divina ley del conocimiento, ya lo sabía el mundo, muchos siglos atrás. La divina parábola lo viene anunciando por muchos siglos, los humildes son los primeros, significa que todo libro de la ciencia celeste, tendrá como divino símbolo, al divino Cordero de Dios, pues él representa la divina humildad, sin la cual, ninguna virtud llega a mi divina gloria, es por eso hijo amoroso, que ninguna filosofía humana perdura, menos aquellas, que se han amparado bajo la sombra de la ley de la fuerza, en cualquiera de sus formas, es contraria a mis divinos mandamientos, nadie puede decir lo contrario, mis sagradas escrituras, fueron hechas para unificar el mundo, no fueron hechas para dividirlo, la maldita fuerza divide al mundo, si bien, todo espíritu es probado en la vida, ello debió ocurrir en unión como hermanos, como hijos de una misma familia, de una misma y única causa, pues todos los espíritus encarnados, salieron de una misma ley creadora, nadie debió ser indiferente a esto, todos son hijos comunes de un amor común, con destino común, todos son comunistas por espíritu, jamás Satanás, ha podido dividir el divino rebaño del infinito y común amor universal, del divino rebaño, todos han disfrutado de un divino libre albedrío, no es preferible renunciar a él, que dividir al rebaño. Esto constituye, el supremo sacrificio, a que puede llegar un espíritu, porque para él, está por sobre todas las cosas, el cumplir el divino mandato de su propio Creador que dice, adorarás a tu Señor, por sobre toda filosofía, por sobre ti mismo, mas, el mundo está olvidado del supremo mandato, los que se autodenominan mis representantes en la tierra, son los primeros en violar mi divina ley, sabiendo que ningún rico entra en mi gloria eterna, les dejan probar la filosofía de la explotación del hombre por el hombre, sabiendo que mi divina ley manda no matar, bendice las malditas armas, hace igual, lo que hicieron los malditos dioses faraones, en el pasado terrestre, que por sus soberbias y violaciones a mi divina ley, los borré de la faz de la tierra, tenían una ciencia más avanzada que la que tiene el terrestre, en su actual evolución. De nada sirve poseer sabiduría, si ella no reconoce a su propio autor, el único creador de cuanto existe, se reserva el divino derecho de desaparecer de toda vista, en todo espíritu, lo que para el espíritu parece ser toda una eternidad, para su creador, es solo un divino instante. Allí fallaron los malditos dioses de la sabiduría faraónica, creyeron que nunca rendirían cuenta de sus crímenes, ¡qué sorpresa! Cuando se presentaron en los soles Alfa y Omega, no hay lenguaje humano que pueda describir tanto espanto, solo hay que renacer de nuevo en la divina lumbrera, para comprenderlo, así será también, el despertar y la sorpresa de la roca del egoísmo humano, pues a mayor conocimiento e intelectualidad, mayor y severa es mi justicia divina, es por eso que fue escrito, que los humildes que han vivido en un mundo de filosofía de explotación, primeros son ante mí. La roca será acusada ante el mundo, por su complacencia en permitir, que mis humildes hijos del trabajo, no fueran los primeros en el planeta, sino, que los últimos, sabiendo a la vez, que ningún rico ha entrado en toda la eternidad, a mi divina morada, me refiero hijo divino a los ricos que han hecho riquezas, explotando a sus hermanos, pues escrito está, que quien explote a uno de mis hijos, a mí me explota, pues estoy en todas partes. También lo estoy en las mentes de todos mis hijos, sí hijo divino, la tierra y sus filosofías mundanas, pasarán, mas, mis divinas palabras no pasarán, ellas darán lugar al divino juicio final, de toda criatura pensante, empezando por los más humildes y los más despreciados, siendo ellos los espíritus primarios, que en tu mundo tierra, se les llama injustamente animales, ellos son los primeros ante mí, a ellos, nadie les hace justicia, luego vienen los humildes terrestres, por lo tanto, nadie del género humano, puede proclamarse ante el mundo, ser el primero, el que esté limpio de faltas,
y que haya mirado a mis hijos primarios, como hijos de su propia familia, lance la primera piedra, mas en tu planeta Tierra, no veo a nadie, digno de tanta gloria, solo veo injusticias sobre estos hijos, las veo desde el mismo instante de la creación, sí Hijo Divino, así es y así será hasta la consumación de los siglos, la divina ciencia celeste, pondrá las cosas en su justo lugar, porque ella es el divino complemento, de todas las filosofías creadas por el hombre, solo ella, es capaz de unificar al mundo, porque solo ella, puede explicar en forma infinita, el divino origen de todas las cosas, solo ella conduce a la eternidad, pues sin ella, nadie logra volver a ser un niño, nadie logra la divina resurrección de su propia carne, ni ninguna ciencia terrestre lo podrá lograr jamás, el divino proceso de rejuvenecer, la carne ya usada y agotada, constituye el mayor conocimiento divino, llegado a la tierra, esto significa hijo amoroso, que no queda ninguna filosofía en la tierra, todas fueron probadas en la vida de la carne, solo queda la divina filosofía del divino Cordero de Dios, muy semejante a la filosofía de un niño, pues mis divinas leyes fueron hechas, para que todos mis hijos vivieran felices, y alegres en las infinitas pruebas de vida, llevadas a cabo en los microscópicos planetas, conocidos en mi divina morada, como polvos cósmicos, si mis hijos no fueron felices, en sus respectivos planetas, ello se debe a espíritus demoníacos, espíritus ambiciosos, que creen que nunca rendirán cuenta de sus propios actos, en el caso de la Tierra, ocurre eso, un grupo de ambiciosos ha inventado el maldito dinero, ha hecho que mis inocentes hijos, se clasifiquen en ricos y pobres, por lo tanto la divina justicia cae sobre ellos, son los grandes culpables del llorar y crujir de dientes, de toda la humanidad entera, maldecidos serán por toda eternidad, pues todos los espíritus de mi creación terrestre, sufrieron este injusto yugo, los espíritus eternizan las filosofías aprendidas, llevándolas a otras moradas, a otros mundos, toda herencia filosófica sobrevive al cuerpo de la carne, el espíritu se satura de ella, por eso fue divinamente escrito, débil es la carne siente y olvida, pues al polvo va, mas el espíritu propaga y expande en otras dimensiones, lo aprendido en los planetas, es por eso, que la justicia divina, no solo abarca la corta vida humana, sino que abarca el infinito universo, dibuja Hijo Divino. Sí hijito, este divino dibujo celeste simboliza la divina y única justicia de todo espíritu, la divina balanza celeste simboliza las acciones eternas de todo espíritu, es decir toda virtud salida de él. La divina balanza rosada simboliza las conquistas mundanas de todo espíritu, el término mundano significa todo lo que pertenece al mundo, lo efímero, la gran ilusión, lo que es pasajero, lo que dura hasta la sepultura de todo cuerpo de carne, lo que está en contra, posición de mis divinos mandamientos, todo lo que no me toma en cuenta, todo daño y división provocado en mi rebaño, entre ellos están las llamadas clases sociales, las malditas realezas, los imperios de extrañas filosofías, las sectas, todo pensamiento oculto, las llamadas ciencias ocultas, todo culto material, toda doctrina que no me toma en divina cuenta, toda religión, todo partido político, todo árbol que no he plantado, y que de raíz serán arrancados, en una palabra, es todo un mundo con sus ideas y costumbres, el que será cortado de raíz, esto es el juicio final. Solo quedará la divina filosofía del divino Corderito del Señor, divina filosofía opuesta a toda fuerza, que saldrá de millones y millones de hijos humildes, hijos del trabajo, pues escrito está, que los humildes son los primeros en toda revelación, y lo son en todo acontecimiento planetario, lo opuesto a humilde, se llama materialismo, que mata con una filosofía pasajera, a toda iniciativa salida de todo espíritu, restándole gloria eterna, en su divina añadidura, es así, que ninguna criatura humana podrá ser indiferente a su propia justicia espiritual, pues el Señor está en todas las mentes, en culpables y no culpables, donde nada existe, o se cree que nada hay, allí también estoy, estando en todas partes, aun en las partes que ignora la mente humana, explico las cosas en infinitas y distintas formas, llegando al mismo resultado deseado, en todos me hago entender, cuando así lo deseo,
No tengo forma alguna, y soy a la vez, todas las formas, conocidas, desconocidas o por conocer, siendo eterno, e inmaterial, estoy en todos y en todas partes, me hago visible a mis hijos primogénitos, como igualmente en otros mundos, que no son de la carne, son mundos que pasaron la época terrestre, la Tierra se acerca a una nueva era, vuelve a ser, lo que era, de antes de la llegada de los malditos dioses faraónicos, vuelve a una divina filosofía, desconocida por la actual generación, pero que fue vivida por los mismos actuales espíritus, pues, escrito está, que muchas moradas evolutivas tiene un espíritu, y que toda morada posee su propia filosofía, pues nadie es desheredado, ni la materia ni el espíritu, pues ambas salieron de una misma divina causa, todas las causas se reducen a una misma divina ley, el Padre, pues la primera idea salió del Divino Padre, todas las demás, se derivan de ella, esto significa que todo espíritu pensante, debe retornar a su punto de origen, vuelven a la divina idea Padre a rendir divina cuenta, todo el universo expansivo pensante, salió de mí, y toda idea viviente salida de él. Vuelve a mí, esto significa que solo el conocimiento adquirido por todo espíritu, perdura en la eternidad, los mundos materiales, perecen, pues ellos son divinos productos, de infinitas alianzas de microscópicos seres, llamados en mi divina creación, divinos querubines, ellos crean y destruyen, los mundos de la carne, cumplen con esta divina ley, las divinas alianzas que se hicieron para los mundos terrenales, fueron alianzas de pruebas, es decir con tiempo y espacio desconocidos, para las criaturas que pidieron la prueba de la vida humana, la total ignorancia de su propio origen, constituye una de las tantas filosofías de mundos en prueba, a todo espíritu, se la da a escoger, cuando está en su completo estado de divina inocencia, mas, cuando ya ha pasado por muchos planetas y ha probado distintas sales de vida, adquiere otra responsabilidad, además fue y se va a los mundos lejanos, a aprender a ser un espíritu más perfecto, se va a comprender mejor mi divina creación, llamada materia, solo que existe, un divino y riguroso orden galáctico, existen las infinitas jerarquías espirituales, cada divina jerarquía corresponde a una porción de conocimiento adquirido en cada mundo, solo el mérito, el esfuerzo, el sudor de frente cuenta en mi divina justicia, todo lo contrario a ello, no son árboles plantados por mi divino libre albedrío, y de raíz serán arrancados, si tales árboles crecen temporalmente en los planetas, se debe a que el Divino Padre los deja que prueben sus propios errores, que si no los probaran, los desconocerían en la eternidad, tal es la filosofía de los mundos imperfectos, todo aquel que desee llegar a mi divina gloria, debe probar la sal de tales filosofías, pues escrito está, que hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos, la infinita gloria que está más allá, de los universos expansivos pensantes, sí Hijo Divino, así es y así será por siempre jamás. Escribe, el Alfa y la Omega,